Esposa abandonada hereda casa vieja, pero al entrar en ella quedó sin palabras. Antes de adentrarte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic mantiene viva esta colección de relatos oscuros que pocos se atreven a escuchar. Gracias por acompañarnos, si te atreves. No había pasado ni una semana desde que firmó los papeles del divorcio cuando Clara recibió la llamada. Una voz fría y formal, que se presentó como notario de un pequeño pueblo llamado San Velorio, le informó que había sido nombrada heredera de una propiedad antigua. No conocía a nadie en ese lugar. Su primer impulso fue colgar, pero algo en el tono distante del hombre, casi como si supiera algo que ella no, la dejó intrigada. No tenía familia conocida que viviera allí, y sin embargo, la casa estaba a su nombre. Dudó durante 2 días. Luego, en una mezcla de tristeza y curiosidad, empacó una maleta y tomó el autobús hacia el interior del país. El viaje fue largo, con paisajes cada vez más secos, más áridos, como si la tierra misma evitara el contacto humano. Cuando llegó, una espesa neblina cubría las calles estrechas del pueblo. Nadie la esperaba en la estación. Caminó hasta la notaría guiada por un mapa impreso que le habían enviado por correo. Al entrar, el notario, un hombre delgado con piel marchita y ojos hundidos, la observó como si ya supiera quién era. Clara Salvatierra, la casa la esperaba, dijo, mientras firmaba los papeles. ¿De quién era?, preguntó ella. El hombre vaciló. Digamos que es una deuda saldada por los siglos, respondió con una sonrisa que no tocó sus ojos. Al salir, sentía que el aire era más pesado. Preguntó a un joven que barría la calle donde quedaba la casa. Él la miró fijo, dejó la escoba caer y entró corriendo a una tienda. Nadie quería darle indicaciones. Terminó por seguir las coordenadas del papel. Caminó por calles vacías, rodeada de casas cerradas con ventanas clausuradas. Finalmente, llegó. La casa era más grande de lo que imaginaba, pero estaba desgastada, con muros cubiertos de enredaderas secas y una puerta de madera carcomida. La llave giró sin resistencia. Adentro, el polvo cubría todo como una manta de abandono. Sin embargo, el aire no olía a viejo. Olía a incienso, reciente. Sobre una mesa, una vela medio derretida seguía humeando. No entendía nada. Revisó los cuartos. Había fotografías antiguas, mas ninguna persona era reconocible, todos los rostros estaban raspados o cubiertos con tinta negra. En el baño, el espejo estaba cubierto por una tela. Lo retiró y se sobresaltó, su reflejo parpadeó antes que ella. Una ráfaga de frío recorrió su espalda. Subió al segundo piso, y en el pasillo principal, encontró una foto de boda. El vestido era igual al suyo. El rostro, también el suyo. Pero no recordaba haberse tomado nunca esa foto. Apretó la imagen contra su pecho. Sintió algo crujir dentro del marco. Lo abrió, y cayó un papel doblado en 4. Bienvenida de nuevo, Clara, decía. Esa noche no durmió. Algo le decía que su llegada no era una coincidencia. Algo, o alguien, la había estado esperando. Al amanecer del segundo día, Clara despertó en la vieja casa con la sensación punzante de haber sido observada toda la noche. El murmullo del viento que cruzaba las rendijas de las ventanas sonaba como una voz conteniendo secretos. Decidió salir para abastecerse y conocer el pueblo, aunque algo en su estómago se retorcía de ansiedad. Mientras caminaba por la calle principal, advirtió que muchos establecimientos estaban cerrados pese a la hora avanzada. Las pocas persianas levantadas dejaban entrever rostros que se escondían apenas ella alzaba la mirada. Una anciana, apostada en la puerta de la iglesia, trazó un signo de la cruz al verla pasar y susurró una oración. Clara sintió un escalofrío, pero respondió con una sonrisa nerviosa, intentando mostrarse amable. En la pequeña tienda de abarrotes, el dueño, un hombre enjuto con manos temblorosas, le vendió pan duro y leche sin pronunciar más de 2 palabras. Al pedirle indicaciones sobre un carpintero que pudiera revisar las ventanas rotas de la casa, él simplemente negó con la cabeza y murmuró, «Nadie sube esa colina». De regreso, notó que el campanario marcaba las 12 aunque su reloj indicaba solo las 10, como si el tiempo se adelantara allí.
El camino polvoriento hacia la colina se volvió más empinado, y un olor acre a tierra húmeda la obligó a taparse la nariz. De pronto, escuchó pasos detrás de ella, pero al girarse no vio a nadie, solo la calle vacía que descendía serpenteante. Volvió a caminar, acelerando el paso, y los pasos fantasmas hicieron lo propio, resonando más cerca en el empedrado. Cuando llegó al portón de hierro de su propiedad, el sonido cesó de golpe, dejándola en un silencio asfixiante. Mientras empujaba la puerta, distinguió un ramo de lirios marchitos atado al picaporte con hilo rojo. El aroma a flores podridas se mezclaba con una fragancia metálica que recordó a sangre vieja. Durante el almuerzo improvisado, los cristales de la sala vibraron sin razón aparente, como si una ráfaga invisible golpeara la estructura. Al acudir a la ventana vio al cartero, un joven pálido, dejar un sobre negro en el buzón y alejarse corriendo. El sobre, al tacto, estaba húmedo y frío, como sacado de un pozo, y solo contenía una fotografía borrosa de la casa bajo un cielo rojo. En el reverso, con tinta escarlata, alguien había escrito: «Vete antes de que la noche respire». Clara tragó saliva y se prometió no dejarse intimidar por advertencias anónimas ni supersticiones pueblerinas. A media tarde, salió al patio trasero y descubrió un pozo sellado con una tapa de madera claveteada y símbolos tallados en relieve. Las inscripciones parecían antiguas, pero el corte de las líneas era tan reciente que aún quedaban astillas frescas. Sintió un impulso irracional de retirar las tablas, pero el ulular distante de un búho la hizo retroceder. Desde el umbral de la cocina, creyó ver a alguien asomarse por la ventana del ático, aun sabiendo que ninguna escalera conducía hasta allí. Subió corriendo y examinó el cuarto polvoriento, descubriendo huellas de pies descalzos impresas en la capa de polvo. El patrón de las huellas formaba un círculo perfecto alrededor de una mecedora, que se balanceó lentamente al acercarse. El crujido de la madera se mezcló con un suspiro lejano que parecía salir de los muros. Abrió la ventana esperando aire fresco, pero lo que entró fue un chillido agudo que le perforó los oídos. Cerró de golpe y notó que en el cristal se había impreso la silueta de una mano infantil, húmeda y borrosa. Esa noche, decidió regresar al pueblo para buscar señal telefónica y contar a su amiga Sofía lo que ocurría. Sin embargo, al llegar a la plaza encontró un coro de niños cantando una melodía antigua en latín, sosteniendo velas apagadas. La melodía se detuvo cuando los niños la vieron, y todos, al unísono, apuntaron hacia ella con dedos tiznados de carbón. El sacerdote, emergiendo de las sombras, dio un paso al frente y con voz hueca le pidió que abandonara el lugar antes del anochecer. Clara, ya cansada de advertencias, respondió que la casa era suya por derecho y no pensaba huir. El sacerdote bajó la mirada y murmuró que la casa no pertenece a los vivos ni a los muertos, sino a algo que espera. Al volver colina arriba, la luna llena se ocultó tras nubes densas, y la oscuridad engulló el sendero. Oyó campanillas de bronce tintinear en algún lugar del bosque y el viento susurró su nombre con voces múltiples. A punto de entrar, levantó la vista y vio en la ventana del ático su propio rostro observándola con ojos totalmente negros. Un relámpago iluminó la fachada y, durante un segundo eterno, Clara sintió que la puerta detrás de ella respiraba como un ser viviente. Clara cerró todas las ventanas y encendió cada lámpara de la casa, convencida de que la luz ahuyentaría la inquietud que se le anidaba en los huesos. Sin embargo, apenas pisó el pasillo principal escuchó un clic seco y la puerta del salón se entreabrió sola, exhalando un aliento glacial que heló su respiración. Dio un paso atrás con cautela, pero la puerta se cerró de golpe como si un resorte gigantesco la empujara y el cerrojo giró desde dentro con un chasquido metálico que resonó en los muros. El corredor quedó a oscuras durante un latido interminable y, cuando la bombilla parpadeó, todas las pinturas colgadas aparecieron volteadas, mostrando solo los lienzos desnudos. Un mareo la obligó a apoyarse contra la pared y, al hacerlo, sintió que la madera latía con un pulso lento y viscoso bajo sus dedos temblorosos. De pronto recordó un aroma a sopa de lentejas que jamás había cocinado y vio, en un destello fugaz, la imagen de un niño corriendo por ese mismo corredor con una cometa roja. La visión duró menos que un suspiro, pero la nostalgia dolorosa que dejó en su pecho no era suya sino de alguien que había vivido allí décadas antes.
Empujada por una mezcla de terror y sed de respuestas, bajó a la cocina con la intención de buscar la fuente de aquel aroma imposible. Encontró la olla aún tibia sobre la hornilla apagada, llena de un líquido oscuro que reflejaba su rostro deformado como un espejo distorsionado. La ceniza se aglutinó en el suelo y formó la palabra recuerda, escrita con trazos gruesos que se deshacían al contacto con el aire. Temblando, se inclinó para borrar el mensaje, pero una fuerza invisible la empujó hacia atrás y su cabeza golpeó el armario, haciendo caer una luz de platos que se estrellaron sin romperse. Cada plato rodó hasta quedar frente a ella con el borde hacia arriba formando un semicírculo perfecto, como una audiencia muda esperando su próxima reacción. El reloj de pared, detenido el día anterior, comenzó a andar hacia atrás a velocidad creciente, y con cada tic inverso Clara sintió que un recuerdo ajeno se insertaba en su mente como astillas incandescentes. Vio un parto difícil en el comedor, una mujer llorando sangre en la escalera y un hombre clavando crucifijos al revés en las vigas del techo. Intentó sacudirse aquellas imágenes, pero una voz infantil le susurró al oído que mirara bajo la mesa, y contra su voluntad se arrodilló a obedecer. Allí encontró una pequeña caja de música cubierta de polvo que, al abrirse, comenzó a tocar un vals desafinado mientras una bailarina sin cabeza giraba lentamente. Cada nota se retorcía en el aire como si el metal del cilindro estuviera oxidado por el llanto, y la melodía arruinada coincidía con el latido frenético de su corazón. En un relámpago de lucidez decidió huir al exterior, mas al girar la perilla de la puerta principal descubrió que ésta se había transformado en un puño tallado en hueso que apretaba su mano con fiereza. La casa pareció expandirse, el techo se alzó, las paredes se estiraron, y Clara sintió que caminaba sin avanzar, atrapada en un corredor que se alargaba como chicle infernal. Al fondo del pasillo surgió un espejo ovalado cuyo cristal no reflejaba la escena actual, sino la imagen de su boda fracasada, con su exesposo sonriendo mientras desaparecía lentamente, devorado por sombras. Un rugido brotó de la madera entablada y el suelo se volvió transparente, mostrando un nivel inferior lleno de agua negra en la que flotaban retratos sin rostros. Cuando cayó de rodillas por el vértigo, el agua del submundo se agitó y surgió una mano pálida que golpeó el cristal invisible bajo sus pies, dejando huellas de sangre que ascendieron hasta mojarle las rodillas. Las luces se apagaron todas a la vez y un coro de susurros llenó la casa pronunciando su nombre en distintos acentos, como si décadas de habitantes estuvieran presentes en ese instante. El frío se convirtió en un calor sofocante y el papel tapiz comenzó a desprenderse, revelando símbolos rituales pintados con lo que olía a grasa y ceniza humana. La visión del símbolo más grande le provocó una convulsión de náusea, pues reconoció en él la silueta de la bailarina decapitada repetida como un patrón infinito. De repente, la casa se aquietó, el silencio fue tan absoluto que pudo escuchar el martilleo de su sangre en las sienes y, en ese silencio, la puerta del salón volvió a abrirse lentamente invitándola a entrar. Sabía que la lógica dictaba huir, pero un impulso invencible la forzó a avanzar y, al traspasar el umbral, las paredes del salón se iluminaron con fotografías que jamás había visto, todas mostrando momentos de su propia vida filmados desde ángulos imposibles. En cada imagen apareció una sombra detrás de ella, un contorno humano sin facciones que se volvía más nítido a medida que avanzaba la secuencia temporal. La última fotografía la mostraba esa misma noche, dentro del salón, mirando la foto con una expresión de pánico absoluto mientras la sombra posaba una mano sobre su hombro. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó el clic de un obturador y comprendió que alguien acababa de tomar otra foto desde la oscuridad. El suelo tembló y del techo cayó una lluvia de polvo viejo mezclado con cabellos largos y oscuros que le cubrieron el rostro como telarañas vivas. La lámpara de araña osciló frenéticamente, proyectando sombras que giraban alrededor de ella como moscas alrededor de un cadáver expuesto. En un ataque de desesperación gritó que se detuvieran los recuerdos, y al instante la casa obedeció, sumiéndola en una quietud de mausoleo. Entonces, un reloj invisible dio una sola campanada, y todas las puertas se abrieron simultáneamente, desatando un vendaval interno que arrastró consigo olores, voces y cenizas hacia la escalera principal. En medio de la tormenta de polvo distinguió, elevándose, la cometa roja del niño desconocido, que se plantó en el aire frente a ella con el hilo cortado. Al tocar la tela, una memoria ajena y brutal le atravesó el cráneo, el niño cayendo por la escalera,
el crujir de huesos y un grito ahogado que nunca llegó a la superficie. Esa visión la dejó paralizada largo rato, y cuando pudo moverse comprobó que sostenía la cometa con una mano y la caja de música con la otra, símbolos de dos tragedias que no le pertenecían y que ahora eran suyas. Las puertas volvieron a cerrarse al unísono con un estruendo final, y Clara entendió que la casa no intentaba asustarla sino injertarle recuerdos, arrancarle la piel del presente y vestirla con la memoria de los muertos. Arrojó la cometa y la caja al fuego de la chimenea, pero las llamas se apagaron de inmediato, dejando los objetos intactos y un susurro múltiple que prometía mostrarle aún más si se atrevía a descender al sótano. Con las piernas temblando aceptó que la única salida era descubrirlo todo, aunque eso implicara perder la cordura, y bajó la vista hacia la escalera de piedra que conducía a las profundidades, donde la oscuridad respiraba esperando su paso. Clara descendió por la escalera de piedra sintiendo que cada peldaño palpitaba bajo sus pies, como si la casa albergara un corazón enterrado en el sótano. La linterna vacilaba, y su luz enfermiza parecía atraer las sombras en lugar de disiparlas. Al llegar al último escalón, el aire adquirió un olor a tierra removida y a velas consumidas. La oscuridad era tan densa que podía sentirla pegándose a su piel, cubriéndola como un nodo frío. Frente a ella, una puerta de madera ennegrecida por el tiempo exhibía un candado que alguien había destrozado recientemente. Empujó la hoja con cautela y ésta se abrió sin resistencia, revelando una estancia más amplia de lo que la lógica arquitectónica permitía. El mosaico del piso formaba espirales concéntricas que convergían en un altar improvisado al fondo. Sobre la piedra del altar descansaba un libro encuadernado en cuero rojo oscuro, cerrado con una cinta de seda raída. A su alrededor, cirios apagados se alineaban como testigos mudos de ceremonias celebradas en secreto. Clara sintió que algo la empujaba hacia el libro, un tirón en el estómago que no provenía de su voluntad. Cuando tomó el volumen entre las manos, el cuero se estremeció leve, como si tuviera pulso propio. Desató la cinta y el aire se volvió súbitamente más frío, condensándose en su aliento. Las páginas estaban cubiertas de una caligrafía delicada, femenina, y la tinta aún lucía húmeda pese a los años que debía tener. El diario pertenecía a otra Clara, la esposa original del primer dueño de la casa, y narraba su vida desde la llegada al pueblo hasta su misteriosa desaparición. En cada párrafo, la escritura describía cómo la mujer era visitada por voces nocturnas que le pedían sacrificios a cambio de una aparente protección. Las voces prometían devolverle el amor perdido si aceptaba sellar un pacto de sangre con la entidad que moraba bajo los cimientos. La lectura se tornó casi hipnótica, y Clara se descubrió murmurando en voz alta las palabras como si fueran rezos antiguos. Cuanto más avanzaba, más coincidencias surgían entre la vida de la autora y la suya, ambas habían sido abandonadas, ambas habían heredado la casa sin explicación. La página 30 describía una ceremonia celebrada un 18 de mayo, exactamente la fecha del día presente, detalle que le erizó la piel. El texto detallaba que el pacto debía renovarse cada 40 años con la llegada de una nueva Clara para evitar que la entidad escapara y devorara al pueblo entero. Al comprenderlo, un chorro de aire caliente se elevó desde el suelo y las velas se encendieron al unísono con llamas verdosas. Las espirales del piso comenzaron a girar, y un murmullo grave emergió desde debajo de las losas. Clara retrocedió, pero el diario pareció soldarse a sus manos, negándose a ser soltado. Las siguientes páginas estaban en blanco, esperando su escritura, y al mirarlas apareció su propio reflejo escrito con sangre fresca. Sentada en el altar, la otra Clara la observaba desde el espejo roto de la portada, con ojos vacíos reclamando el cumplimiento del pacto. La voz de la entidad se filtró entre las llamas y prometió devolverle la felicidad perdida en su matrimonio si entregaba un recuerdo preciado y su nombre completo. Un temblor sacudió la estructura y polvo ancestral cayó del techo como lluvia de cenizas. Clara gritó que nunca aceptaría, pero las páginas voltearon solas hasta mostrar un dibujo suyo arrodillada y sangrando sobre el altar. Sintió un dolor agudo en la palma y vio una incisión perfecta de la que brotó una gota que el libro absorbió con avidez. Trató de alejar el tomo, mas el cuero se aferró a su piel como ventosas. En ese instante recordó la cometa roja y la caja de música, entendió que todo era parte de un juego para quebrar su voluntad.
Con la mano libre arrancó una vela del suelo y la arrojó contra el libro, pero la llama se extinguió sin dañar el cuero vivo. La otra Clara sonrió desde el reflejo y el altar se iluminó con símbolos que palpitaban como órganos expuestos. El murmullo grave se transformó en un coro frenético que repetía su nombre mezclado con un idioma que escocía los oídos. Las espirales giraron más rápido y el centro se abrió como una tráquea gigantesca exhalando aliento sulfuroso. Una fuerza ciclónica la atrajo hacia la abertura mientras miles de manos translúcidas emergían del suelo para sujetarla de los tobillos. Desesperada, recitó en voz alta un verso del diario al revés y el vórtice vomitó un grito desgarrador que hizo temblar los cimientos. El libro se contrajo, soltó su mano y cayó cerrado al piso, bañándose en un silencio repentino que aplastó el coro de voces. Agotada y con la sangre goteando, Clara retrocedió hasta la puerta, pero ésta se había fundido con el muro, atrapándola en aquel santuario de horror. Al girarse, vio que la última página del diario se había escrito sola: el día está cumplido, solo queda uno más. Presagio que anunció que el pacto aún buscaba ser sellado y que la casa no la dejaría ir hasta consumar el destino que él mismo había elegido para ella. La penumbra del altar se replegó como un animal herido y Clara, impulsada por un instinto que oscilaba entre la valentía y la locura, avanzó hacia el corredor que se abría más allá del santuario, consciente de que pocos regresan de la espesura de un corazón sombrío como el de aquella casa. En cada paso, percibía un latido subterráneo que chocaba con el suyo hasta desacompasarlo, como si la mansión pretendiera sincronizar su palpitar con el de ella antes de devorarla. El muro resumaba humedad y un olor a raíces podridas que parecía filtrarse del otro lado, donde los cimientos se confundían con la tierra en una sola masa viva, latiendo, respirando y susurrando plegarias decrépitas. Al final del pasillo encontró una puerta de doble hoja hecha de madera negra y hierros forjados, cuyos goznes brillaban a pesar de los siglos, como si alguien los hubiese lubricado con aceites rituales hace escasos minutos. Empujó la primera hoja con su hombro, y una ráfaga de aire helado acarició su garganta dejando gotas de rocío congelado en su piel, seguida de un susurro prolongado que parecía un aliento de cadáver despertando. Dentro, una sola lámpara de aceite colgaba del techo abovedado, balanceándose sin cadenas visibles y proyectando sombras que tejían círculos concéntricos sobre las paredes cubiertas de antiguos esbotos de cera derretida con forma de manos, pies y corazones humanos. El suelo estaba alfombrado de pétalos marchitos que crujían bajo sus botas con un sonido húmedo, como si aún conservaran sangre, y en el centro, sobre un dibujo de cal en espiral, se alzaba un gran arcón de hierro con cerraduras que formaban la palabra Clara repetida hasta el infinito. Cada letra parecía ser la bisagra de un grillete, y el metal estaba tan frío que despedía vaho, creando una neblina pálida que se enroscaba en sus piernas tratando de aferrarse a su carne. Una voz infantil emergió desde dentro del arcón, llamándola madre en un silbido que desgarraba el oído con ternura enferma, recordándole la visión del niño y la cometa roja. Con las manos ensangrentadas apretó la tapa, y el contacto la sacudió con imágenes de mujeres anteriores, todas claras de épocas distintas, inclinándose sobre el mismo arcón, dejando lágrimas, fotos de boda y pedazos de cabello como tributo. La tapa cedió sin rechinar y el chirrido de la bisagra fue sustituido por un cántico coral entonado en una lengua más rota que el latín, una melodía compuesta de llantos, sollozos y respiraciones ahogadas que reverberó en su caja torácica hasta hacerle crujir las costillas. Dentro del arcón no había tesoro ni cadáver, sino un vacío más negro que la propia noche, un hueco que parecía absorber la luz y escupir una corriente de viento cargado de voces que repetían su nombre con hambre. La primera voz se transformó en llanto infantil y, antes de poder retroceder, Clara vio asomar unos dedos pálidos, frágiles como huesos de paloma, que se aferraron a la orilla como un ahogado a la orilla de un pozo. El instinto de supervivencia le ordenó cerrar la tapa, pero la compasión, hervida por la culpa de las memorias implantadas, la paralizó el tiempo suficiente para que el niño sin rostro emergiera por completo, arrastrando una cadena pegada a su espalda que se hundía en la oscuridad sin fin. El pequeño extendió los brazos y murmuró que el pacto exigía relevo, que la casa necesitaba un guardián vivo para que los otros descansaran, y que la próxima Clara ya estaba en camino, pues la sangre llama a la sangre. Tras el niño salieron otras figuras, mujeres con el velo de novia raído,
ancianos sin ojos, criaturas atrapadas entre la vida y la muerte que caminaban despacio, deslizándose como polvo alzado por un vendaval. Rodearon a Clara, cantando una letanía que describía su linaje, su dolor y su inevitable fundición con los cimientos que latían. La espiral de cal se iluminó con una fosforescencia enfermiza y, al contacto con su sangre goteante, comenzó a girar bajo sus pies arrastrándola hacia el centro, donde se abrió una grieta que exhalaba un chillido de violín desafinado. Clara sintió un tirón en cada recuerdo personal, como si dedos invisibles arrancaran las postales de su memoria para reemplazarlas con escenas de este lugar. En un arranque de lucidez arrancó el colgante que llevaba al cuello, un pequeño relicario con la foto de su madre, y lo arrojó dentro del arcón, gritando que esa era su ofrenda final. El viento cesó un segundo y las sombras vacilaron, como si la casa dudara, pero enseguida la corriente se reanudó con fuerza doble y las voces clamaron que un mero objeto no saciaba el hambre de siglos. Entonces comprendió que solo podía romper el ciclo si sellaba la apertura para siempre, sin convertirse en pieza de recambio. Buscó combustible con la mirada y divisó barriles de aceite alineados en la pared posterior, custodiados por estatuas mutiladas de ángeles invertidos. Juntó fuerzas, volcó un barril sobre el arcón y por un instante el aceite pareció coagular en el aire, transformándose en gusanos que reptaban hacia sus botas. Encendió un fósforo con pulso tembloroso y lo arrojó, el fuego estalló como un rugido celestial, envolviendo el arcón y a las sombras, que se retorcieron lanzando alaridos que partían el alma. La llama lamió el techo, prendió la lámpara colgante y convirtió la habitación en un horno coro de gritos y crujidos del hierro fundiéndose. El niño sin rostro la miró arder con una tristeza insondable antes de disolverse en humo rojo que olía a chocolate quemado, y las figuras restantes se evaporaron en una tormenta de ceniza que giró alrededor de Clara como un tornado invertido, penetrando en sus poros, dejando una cicatriz candente en su pecho. Con el fuego devorando la madera de la puerta inexistente, buscó una salida y vio que la pared del fondo se cuarteaba, revelando la luz plateada de la luna. Corrió y atravesó el umbral justo cuando las vigas se derrumbaban en una implosión rugiente, y una presión sorda le reventó los tímpanos mientras caía en el césped empapado de rocío. Al levantarse vio la casa en silencio, envuelta en un halo de humo que ascendía hacia el cielo como un cadáver gigantesco exhalando su alma. Pensó que todo había terminado, pero entonces escuchó el eco de un llanto proveniente de los cimientos, un gemido que no cedía pese al fuego, un grito que nunca termina. Detrás de ella, el campanario del pueblo marcó una hora inexistente y la puerta principal, intacta entre los restos humeantes, se abrió sola, mostrando otra vez el vestíbulo impecable, como si nada se hubiese quemado. Clara entendió que la casa la había dejado escapar solo para convertirla en testigo eterno del lamento, para llevar aquel grito en sus oídos hasta el fin de sus días y recordar a todos que la próxima Clara siempre está en camino. Entonces la luna se cubrió, el viento se llevó las cenizas y, en el resplandor mortecino que quedó, la puerta se cerró con un susurro que pronunciaba su nombre por última vez, o quizás por primera. Si esta historia heló tu sangre, no olvides dejar tu like, compartirla y suscribirte. Así nos ayudas a seguir abriendo nuevas páginas en este diario del miedo. Hasta la próxima, si es que puedes dormir.